Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia González y soy directora del área constitucional de Libertad y Desarrollo. Y junto a Magdalena Olea, periodista del Libero, hoy les damos la bienvenida al encuentro en que abordaremos el tema de sistemas de justicia, justicia constitucional y justicia indígena y además otros temas propios de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional. Esta instancia se enmarca en el ciclo de encuentros virtuales Conversaciones Constitucionales, la recta final, que hemos organizado en Libertad y Desarrollo en alianza con el Libero, en las que conversaremos con los protagonistas de este proceso constitucional, con los convencionales constituyentes. Hoy estaremos con Ruggiero Cosi y con Andrés Cruz. Esta conversación tendrá dos momentos. En un primer bloque, tanto Ruggiero como Andrés tendrán entre 10 a 12 minutos para exponer sobre los principales temas que se abordan en esta comisión y luego daremos paso a una breve ronda de preguntas. Me gustaría darle la más cordial bienvenida a Ruggiero y Andrés. ¿Cómo están? Hola Muy Natalia, hola Magdalena, buenos días. ¿Cómo Buenos están? días. Hola, muchas gracias por estar acá. Para eso Bueno, estamos, y a su ahora, disposición. muchas gracias. Y ahora yo quisiera darle el pase a Ruggiero Cosi para que nos exponga los principales énfasis o temas que él estime y que son relevantes de destacar en el trabajo que la Comisión de Sistemas de Justicia está llevando a cabo. Ruggiero, la palabra es tuya. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana. Saludar obviamente a mi colega, el convencional Andrés Cruz. Y bueno, contarles que en la Comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos Constitucionales se está viendo parte de lo que es la estructura orgánica de la nueva Constitución que estamos redactando. Obviamente que comenzando por el Poder Judicial, vemos también órganos autónomos que tienen que ver con el sistema de justicia, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, también órganos autónomos como el Banco Central, Contraloría, el sistema de justicia electoral y un tema clave también para la nueva Constitución, que es el mecanismo de reforma de la nueva Constitución. Así que es una comisión con temas un tanto técnicos, pero muy relevantes también políticamente. Y yo diría que dentro de los temas que hay que poner mucha atención, sobre todo estos días, tiene que ver primero con un nuevo órgano que se está creando dentro del Poder Judicial que recordemos ya se aprobó en el Pleno que va a cambiar de nombre, ¿ah? Va a cambiar al nombre de Sistemas de Justicia, ¿ya? Un órgano que va a estar a cargo de una labor fundamental como es la formación, la selección, el nombramiento, la calificación y eventualmente remoción de los jueces, que es el Consejo de la Justicia, y que se ha generado una polémica sobre todo respecto de su integración. Sabemos que hoy en día la Corte Suprema asume funciones no jurisdiccionales, como son la calificación de los jueces, la disciplina y también la administración de recursos económicos. Bueno, hay un diagnóstico compartido de traspasar todo eso a este órgano, pero es muy relevante que su integración sea lo más técnica posible, de tal forma de resguardar la independencia del Poder Judicial. La discusión hoy día está centrada en si dentro de los miembros de este consejo va a haber mayoría de jueces o no. Yo soy partidario de que haya mayoría de jueces, ¿ya? Tal como lo recomiendan todos los organismos internacionales. Y otro tema al que hay que poner mucha atención es cómo va a quedar diseñado el sistema de justicia indígena. El Pleno ya aprobó normas que establecen dos sistemas de justicia paralelos, un sistema nacional de justicia se le llama, y un grupo que se llama sistemas jurídicos indígenas. Son varios, en realidad, no es que sean solo dos, porque cada pueblo indígena tiene su propio sistema jurídico. En realidad, a mi juicio, y con mucho respeto, hablar de sistema jurídico indígena es un poco exagerado. La verdad es que lo que hay acá son costumbres y usos que se busca que sean reconocidos y que se pueda administrar justicia por parte de las autoridades ancestrales, como loncos, consejos de ancianos, y todo eso, y con esto voy cerrando Natalia y Magdalena, tiene que quedar diseñado sobre todo de manera correcta en torno al ámbito de aplicación. Porque lo que no nos puede pasar es que se cree un sistema de justicia paralelo que no sabemos a quién se va a aplicar, en qué situaciones, en qué materia se va a aplicar. Yo soy partidario de que la costumbre indígena se reconozca solo entre indígenas de una misma etnia, que la costumbre tenga que ser probada en juicio, invirtiendo la regla general de que el derecho no se prueba. Bueno, la costumbre indígena
yo no puedo partir de la presunción de que se conoce. Creo que tiene que ser probada en juicio. Creo que en materia penal solo puede estar restringida a servir de antecedente para circunstancias atenuantes o una eximente de responsabilidad penal, pero no puede servir de antecedente de un delito, ¿ya? Porque los delitos tienen que estar estipulados en la ley escrita, tipificados y conocido previamente ya a la comisión del delito. Entonces, creo que es un primer elemento. Lo segundo, que la justicia indígena solo se aplica entre indígenas. Así ocurre, por ejemplo, en Bolivia. En tercer lugar, que se aplique solo a materias que no son de derecho público, excluyendo todos los asuntos penales, administrativos, constitucionales, lo cual es muy relevante no solo para el conflicto en la macrozona sur, sino que también para discusiones sobre recursos naturales en zonas mineras, que se mezclan con territorios indígenas. Y en último término, que haya siempre derecho a opción, que incluso los indígenas puedan recurrir a los tribunales ordinarios y que la Corte Suprema conozca en último término de las sentencias o decisiones de las autoridades indígenas, de tal modo que pueda haber unidad de jurisdicción e igualdad ante la ley, porque de lo contrario tendríamos que situaciones parecidas, como por ejemplo un delito de homicidio, tengan penas distintas en uno y otro sistema de justicia, y eso creo que sería inaceptable para la ciudadanía. Así que eso hasta acá creo que son dos puntos muy relevantes que hay que estar atentos a la discusión en esta comisión. Sin duda, Ruggiero, yo creo que tú has tocado uno de los temas que han sido quizás más bullados en la opinión pública desde el punto de vista de cómo se va a aplicar este sistema o sistemas de justicia indígena, y ya vamos a entrar después con las preguntas a puntualizar algunas materias u otras inquietudes. Yo ahora quisiera darle la palabra al convencional Andrés Cruz y darle la bienvenida también a este encuentro. Andrés, la palabra es tuya. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Oye, yo voy a implementar lo que dice el gran Ruggiero Cosi, simplemente con un par de aspectos que puedan ser novedosos. Primero, que esta comisión, a diferencia tal vez de otras, tiene un cariz técnico, más que político o ideológico. Y eso puede ser una ventaja. Ahora, debo recalcarlo de predominantemente, porque no necesariamente estos factores no van a tener incidencia. Y en los que se abordan aspectos efectivamente orgánicos de una constitución, que están derivados de toda la institucionalidad que va a tener que materializar lo que finalmente se establezca o se resuelva en la parte dogmática. De ahí que es tan importante hablar de los órganos de la jurisdicción, que efectivamente cambia de nombre de Poder Judicial a Sistema de Justicia. A mí me parece, no me gusta la denominación Sistema de Justicia, pero era bueno cambiar la denominación de Poder Judicial, que tiene un cariz decimonónico y que responde a la teoría política de otros tiempos y que ya estaba desfasada, de hecho, en la Constitución de 1980. Pero no solamente eso, está vinculado con instituciones como el Ministerio Público, respecto al cual hemos escuchado muchos pronunciamientos o críticas en torno a la propuesta que se va a llegar al plenario. Ya se votó en la comisión el cambio de algunas perspectivas y que en todo caso, aparte de los que formamos parte de la comisión, nos parece una propuesta que es interesante y que puede ser abordable, en ningún caso delirante, en ningún caso revolucionaria, para nada, y tampoco refundacional. Es simplemente poder situar a esta institución dentro de otras con un marco colegiado en la que exista en todo caso una cabeza que se denomine presidente y no fiscal nacional. Ese fue un cambio que tal vez políticamente podamos discutir si fue oportuno o no, tomando en cuenta ciertos resquemores que existen en torno al trabajo que se está realizando al interior de la convención. También tenemos que hacernos cargo de los órganos que van a hacer efectivo el sistema electoral que está siendo desarrollado en la Comisión 1. Acá se ven los órganos, y órganos que están interrelacionados de manera permanente, como es el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y el Servicio Electoral. Tomando en cuenta, otro aspecto que parece ser también destacado, es que los tribunales electorales regionales y los tribunales calificadores de elecciones, que son en el fondo un tribunal de segunda instancia respecto a los tribunales electorales regionales, no solamente intervienen en las elecciones de diputado o diputada o del Congreso y el presidente de la República, sino que tiene una trascendencia mucho mayor respecto de las diversas procesos eleccionarios que se dan en las organizaciones intermedias. Por supuesto, nos queda la polémica respecto de la Corte Constitucional. Hay un grupo dentro de la comisión que quiere que subsista una justicia electoral distinta a la actualmente vigente, que yo creo que tiene muy pocas posibilidades de mantenerse en términos de continuidad,
y otros que han levantado la idea de eliminar derechamente la justicia constitucional, reemplazándola por otros órganos. Hay una idea, a mí me parece, no la comparto, de tener una suerte de centro de estudios constitucionales al interior del Congreso, y otra, que actualmente la vamos a debatir, que es respecto de un consejo que resuelva los conflictos de competencia que se puedan dar entre las distintas autoridades, y ahora que está aprobado el pasar de un Estado unitario a un Estado regional, respecto de los conflictos que se puedan dar entre las distintas unidades territoriales. Hay también quienes sostienen que hay que cambiarle el nombre al Tribunal Constitucional, que pase a Corte Constitucional, o inclusive algunos con cierta influencia francesa que se denomina Consejo Constitucional. También hay novedades en términos de constitucionalizar la Defensoría de los Derechos Humanos, que vendría a ser un Instituto Nacional de los Derechos Humanos con más prerrogativas, y que fusionaría distintas defensorías que están desenvolviéndose a nivel nacional: la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Laboral, la Defensoría de las Víctimas, entre otras instituciones que podrían desenvolverse de manera conjunta y coordinada. Eso es algo que se tiene que conversar, porque tampoco ha sido resuelto. Muy fuerte la influencia de los escaños reservados, del pueblo originario y también de los ecoconstituyentes para levantar una defensoría de la naturaleza. Esto tomando en cuenta que creo que va a quedar asentada la circunstancia de que la naturaleza tiene derechos. Se le va a reconocer la titularidad respectiva, y como la naturaleza no puede ir a los tribunales, alguien tiene que ejercer esto, alguien tiene que hacer efectiva esta prerrogativa, y una de ellas es generar una defensoría de la naturaleza. Instituciones clásicas como el Banco Central, la Contraloría General de la República también están dentro del esquema de temáticas dentro de las que tenemos que conversar. Yo puedo decir y puedo respirar. Puedo respirar, podemos respirar, Ruggiero, ¿no es cierto? En torno a que fue aprobado el Banco Central y la Contraloría, instituciones señeras y trascendentales para el funcionamiento de la República. Pasaron el sedazo de la comisión, no sé cómo va a ir en el plenario. Hay varios aspectos que se pueden mejorar de la propuesta que se hizo de Banco Central y Contraloría, pero por lo menos yo soy de los convencionales que vive el día a día, y por lo tanto cada día tiene su afán, y en ese sentido el hecho de que se haya aprobado Banco Central para muchos constituye un tremendo alivio para evitar que se siga deslegitimando la labor que estamos desarrollando, con o sin motivo. Eso lo podemos conversar después. Hay instituciones también nuevas, el servicio civil. Luego yo creo que también hay otra que genera acuerdo transversal, que es una agencia del agua, que concentre toda la institucionalidad actualmente vigente y dispersa, tomando en consideración la tremenda problemática que existe actualmente, y siguiendo un esquema que es muy parecido, no es tan parecido, pero está influenciado por el sistema israelita y por el francés. Más o menos esa es la idea, es el esquema. Por ahí va la influencia, sin perjuicio de otros aditivos que se le han efectuado, y obviamente también se puede mejorar para hacer una propuesta más efectiva en torno a lo que pretendemos el día de mañana, más aún la problemática que existe vigente, y la justicia indígena, que es un tremendo problema. ¿Por qué es un tremendo problema? Ya está asentado como principio la justicia indígena. El pluralismo jurídico ya está aprobado para que esté asentado dentro de la propuesta de nueva constitución, que tendrá que ser plebiscitada, y veremos qué pasa con el plebiscito de salida. Pero es un problema porque no hay acuerdo en ningún lado respecto del sistema de justicia, o de la justicia indígena, perdón. Y esto de la justicia indígena podría darnos novedades en términos de que no se alcance en mayoría, o que la propuesta que hagamos nosotros sea rechazada finalmente en el plenario, porque hay inquietud en torno a generar dos sistemas paralelos con todas las repercusiones que esto puede traer aparejado, más aún en algunos territorios en los que existe una violencia, que a mi juicio yo no lo voy a denominar violencia rural, es terrorismo, y eso implica que hay personas, ciudadanos y ciudadanas, que se pueden ver afectados justamente por una decisión que nosotros tomemos, con mucha emocionalidad, con mucha reivindicación, pero que hay que tener mucho cuidado con el impacto que va a tener frente a chilenos y chilenas que pueden verse afectadas por una decisión de estas características. De ahí que hay quienes tratamos de contener, o más que contener, para no utilizar más, enmarcar precisamente lo que es esta justicia indígena. Y aquí rescato muy bien lo que dice Ruggiero en términos de que sea entre personas de los mismos pueblos originarios,
que se trate o que se incorpore el derecho a opción claramente, sin ningún tipo de tapujo, que exista un solo tribunal que finalmente sea el que resuelva en el país, que es una sala de la Corte Suprema. La propuesta que actualmente se va a votar, y ojalá que alcancemos a votarla hoy día, es que sea un consejo asesor de la Corte Suprema, pero con jueces profesionales, que finalmente resuelva y mantener el principio de unidad jurisdiccional, que es sumamente importante. Hay que rescatar ese principio que es trascendental y costó mucho instalarlo en esta propuesta de nueva constitución. Y en cuanto a las materias, hay dos grandes tendencias, una que sostienen que debe ser entregado a la ley el establecimiento de las materias, y otra que consigna que debería dejarse establecido en la propuesta de constitución un límite a las materias. Y en este caso nosotros somos de la idea de que esta autoridad indígena solamente se limita a conocer de las faltas y eventualmente de aquellos delitos, de la investigación o de la resolución de aquellos delitos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, pero solo entre indígenas y con el derecho a opción. Y eso solucionaría mucho varias perspectivas o inquietudes que existen en torno a que podría haber un exceso de indigenismo dentro de las propuestas que se están desarrollando por las distintas comisiones. Y nosotros queremos morigerar sin desatender una demanda legítima, pero haciéndonos cargo también de otras demandas y sin afectar a otros ciudadanos o ciudadanas que están muy atentos a lo que está ocurriendo. Eso podría señalarte ahora y yo luego estoy abierto a la pregunta. Muchísimas gracias, Andrés, y también agradecer a Ruggiero. Yo quisiera ahora también saludar a mi contertulia hoy día, Magdalena Olea, del Líbero, quien va a comenzar con la ronda de preguntas. Maida. Bien, bien. Sí, muchas gracias a Ruggiero y a Andrés por sus exposiciones. Muy interesantes los puntos que tocaron, ¿no?, ambos. Quiero volver hacia atrás y volver a enfocarme en el tema del Consejo de Justicia. Este consejo que, bueno, como bien lo dijeron ustedes, evalúa, vigila a los jueces y que está a cargo de el nombramiento del gobierno, de la gestión de la formación y la disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Pero, como bien decías tú, Ruggiero, la discusión se ha dado en cuanto a la composición, a las facultades que va a tener también este consejo, porque ese aspecto es clave para evitar que la instancia se politice como tal. Entonces, preguntarles cómo asegurar eso, que este consejo sea un aporte a la independencia judicial y que funcione de forma imparcial y sin presiones políticas, ¿no? Ruggiero, si quieres comenzar. Bueno, efectivamente, si partimos un poco más atrás, hay distintos modelos de gobierno judicial, como se le llama. Un modelo desconcentrado, que era el que tenía Chile hasta ahora, ¿ya? En donde los jueces de la Corte Suprema los nombraba el presidente con acuerdo del Senado a partir de una quina que formaba la misma Corte Suprema. Entonces ahí se radicaban esos nombramientos. Hacia abajo participaba la propia Corte Suprema en los nombramientos, ya había un sistema jerárquico napoleónico, eso es cierto. Por el lado de la administración de los recursos, los administraba la Corporación de Asistencia Judicial, compuesta por un Consejo Superior donde estaban los jueces de la Corte Suprema. Eso era muy criticado porque les quita tiempo, los mete en labores que no les corresponde. Y teníamos en paralelo también la Academia Judicial, a cargo de la selección y de la formación y capacitación de los jueces. Ese sistema desconcentrado, desde hace muchos años que en realidad hay quienes vienen sosteniendo que debiera concentrarse en un solo órgano, al modo de los consejos de la magistratura, como sucede en Europa. Esto es un invento que viene de países europeos. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas? Que este modelo que se ha ido exportando a distintos países ha ido mostrando deficiencia. España, por ejemplo, llevan 2 años aproximadamente sin poder hacer los nombramientos de quienes integren el Consejo de la Justicia por una serie de críticas que han existido al órgano que se ha politizado. Lo mismo ocurrió en Perú. En Perú hubo un escándalo de proporciones hace 2 o 3 años atrás que se llamó los audios de la vergüenza. Descubrieron que había tráfico de influencias al interior del Consejo de la Magistratura de Perú para los nombramientos judiciales, y eso generó que se disolviera el órgano, y hoy día la Constitución fue reformada y se creó un nuevo organismo. En Argentina también el Consejo de la Judicatura está absolutamente politizado, y cuando se viene un nombramiento de sus integrantes son verdaderas elecciones parlamentarias, con listas de candidatos, con programas, bancadas, etcétera. Eso no puede ocurrir en Chile, no es lo que queremos. Y por eso el diseño de este órgano hay que ser muy cuidadoso, y una de las recomendaciones internacionales más importantes, más repetidas, que ha reafirmado la Comisión de Venecia
que están de acuerdo las dos facultades de derecho más importantes de Chile, los departamentos de Derecho Procesal de la Católica y de la Universidad de Chile, y así como también otra serie de expertos, es que en su composición el Consejo de la Justicia tenga mayoría de jueces. Y voy al detalle ahora. La propuesta que se votó en el Pleno la semana pasada, que fue rechazada y que ahora volvió a comisión, partía de la base de 17 integrantes de este Consejo, de los cuales apenas 6 eran jueces, 3 eran funcionarios del Poder Judicial, 2 eran representantes de pueblos indígenas y otros 6 eran electos por el Congreso Nacional, a partir de un perfil sin muchos requisitos. Entonces, a mi juicio, ese era un diseño equivocado que iba a terminar exponiendo al órgano a la captura política. Hoy día vamos a votar indicaciones. Yo espero que podamos revertir este diseño y que la mayoría al interior del Consejo de la Justicia sean jueces. Así de simple, así de claro, es lo que ha pedido también la Corte Suprema y es la mayor garantía de que el órgano va a seguir resguardando la independencia del Poder Judicial, que al final es una garantía de libertad para quienes tienen que recurrir a los tribunales. Bien. Andrés, ¿y tú cómo lo miras el tema? ¿También estás de acuerdo con poder revertir ahora eso para que la mayoría de este Consejo de la Justicia sea integrado por jueces? Primero, tengo que hacerme cargo de algo que me indignó de Ruggiero Cosi. Lo voy a decir porque soy muy transparente frente a situaciones que se pueden dar de estas conversaciones. ¿Cómo que el Departamento de Derecho Procesal más importante de Chile son de la Universidad de Chile, Universidad Católica? Más respeto, más respeto. Yo hago clase de Derecho Procesal en la Universidad de Concepción. Podemos ser provincianos, pero tenemos nuestro orgullo, así que está bien. Ahí se le cayó el centralismo a don Ruggiero. Fue un desliz. Es un problema a don Ruggiero, ¿ya? Se lo voy a perdonar, don Ruggiero. Se lo voy a perdonar solo porque hay 2 damas presentes, ¿ya? Yo estoy totalmente de acuerdo con Ruggiero en términos de que hay indicaciones en términos de que hay que aumentar el número de jueces, hay propuestas en ese sentido y las vamos a apoyar con fuerza desde el colectivo socialista. Y una vez más, don Ruggiero va a andar de la mano dentro de la convención para tratar de modificar esta situación que a nosotros nos preocupó mucho cuando se planteó. Bueno, ¿para qué vamos a andar con cuentos? Ruggiero y yo tuvimos la posibilidad de participar en esa disposición que fue el planteamiento respectivo. Hoy eso ha cambiado, pero creo que se debería mejorarse el diálogo. Lamentablemente hay un sector que tiene problemas para poder ser acogido dentro de la convención y para nadie es un misterio. Y el que les diga otra cosa es mentira. No. Hay problemas ahí con la incorporación de determinadas posturas que haría mucho más fácil el trabajo. Y uno de los aspectos que pudo haber facilitado mucho el trabajo fue justamente este tema, porque hay muchas decisiones que se toman a partir de la emoción sin evidencia. Mucha influencia de determinados grupos o personas que pueden verse muy impactados por un caso particular que tuvo alguna vez y por lo tanto le caen mal los jueces. Y frente a esa situación toman decisiones. Eso claramente es pernicioso cuando se está redactando algo que va mucho más allá de la pequeña vivencia personal. Hay que aumentar el número de jueces, yo creo que eso se va a lograr, el objetivo se va a alcanzar. Lo que sí a uno le preocupa, actualmente, levantemos el velo, actualmente también está absolutamente politizada la designación de los jueces. No es ningún misterio que las llamadas telefónicas existen frente a un proceso en el que no existe transparencia en tanto cuáles son los criterios que se utilizan para determinar cuándo en una terna que es elaborada por una corte de apelaciones se designa una u otra persona, si no es por criterios políticos u otro tipo de circunstancias que hacen bastante cuestionable lo que estamos viviendo en estos momentos. Lo del Consejo ha sido propuesto de manera transversal. No solamente desde la Corte Suprema, cuando escuchamos al presidente de la época que nos fue a exponer a la comisión y que señalaba la necesidad de que hubiese una institución distinta, sino que también de las asociaciones, tanto de funcionarios como de magistrados. A nosotros nos parece que es un avance tremendo el que tengamos una propuesta de Consejo de la Justicia. El nombre a mí personalmente no me gusta, pero bueno, en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Este nombre de Consejo de la Justicia parece como nombre de Marvel o de DC, no me gusta. Así, no hubiese gustado otro, pero ya, así está la cosa. Y la composición creo que hoy día va a quedar establecido, quizás no en una mayoría, pero en un número significativo de magistrados, pero manteniendo siempre el equilibrio entre la idoneidad técnica y la legitimidad democrática. Tienen que haber miembros que sean elegidos por parte de quienes representan la soberanía de la República,
para los efectos de darle una legitimidad democrática, personas expertas, obviamente, que puedan tener algún tipo, que sean algún tipo de aporte. Vamos a ver qué ocurre el día de hoy, si nos invitan otra vez, si es que me invitan de nuevo, podremos conversar y podremos plantear cuáles son, qué salió de estas propuestas diversas que pueden haber en torno al Consejo de la Justicia. Ahora, en torno a yo creo que Ruggiero tocó muy bien uno de los riesgos, y el riesgo está, lo podemos cambiar con posiciones, por todo, pero siempre está el riesgo de politización. El otro riesgo que a mí me preocupa es el que se corporativice. Es decir, que termine siendo una institución cooptada por un gremio. Y eso también es un riesgo. Por eso hay que mantener el equilibrio en torno a la conformación, porque sí, tiene que ser mayoría de jueces, pero tiene que haber una contraparte. Uno de los problemas que se dio, por ejemplo, en España, es este acuerdo o esta suerte de colusión, utilicemos la palabra colusión, que es más siniestra, entre miembros del mundo político y el mundo gremial para los efectos de ir posicionando intereses de manera equilibrada. Y eso también es un riesgo. Pero, por lo tanto, veamos qué pasa. Es una experiencia que vamos a tener que vivir y va a tener que, muchas cosas van a tener que determinar y evaluarse a medida que vayan siendo implementadas. Bien. Muchas gracias. Han mencionado varias cosas en las que uno podría detenerse por largo rato. Tú hablabas, Andrés, de que no se corporativice. Yo creo que ahí también, junto con el tema del sistema de nombramientos de este consejo, hay que ver cómo se va a ir renovando y cada cuánto tiempo y por qué parcialidades, justamente para permitir que no sea capturado, por ejemplo, este Consejo de la Justicia. Y una de las cuestiones que también causó harto debate es las facultades disciplinarias que va a tener, ¿no es cierto? Y por ahí un inciso se devolvió efectivamente a la comisión, porque podía entenderse que este consejo, dentro de su facultad de evaluación de los jueces, podía eventualmente hasta revisar el mérito de la sentencia. Y eso, desde mi punto de vista, es una cuestión que también incide, obviamente, y muy neutralmente en la independencia de los jueces, y por lo tanto eso también debiera ser un aspecto que debiera aclararse justamente en la línea de que no puede entrar a remirar o a calificar el mérito. Pero quiero irme hacia el lado de la justicia indígena. Andrés mencionaba que este consejo va a tener algunos miembros que lo van a integrar los pueblos indígenas, ¿ya? 2 o 3 miembros de los pueblos originarios. Pero lo que no me termina de cerrar aquí son varias cosas. A ver, uno, ¿por qué en todos los estamentos del Estado, no solamente en los representativos democráticos, sino que lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en el Banco Central y en otros, tiene que haber miembros de los pueblos indígenas? Eso como una primera pregunta. Y como segunda pregunta, si el Consejo va a tener estos miembros y el Consejo designa a los jueces, ¿por qué no puede entonces la Corte Suprema ser la instancia final de revisión de las materias indígenas para uniformar la jurisprudencia, para dar certeza a la población? Si de alguna manera a través del Consejo el sistema se va a ir permeando con, me imagino, directrices, orientaciones y con jueces que probablemente sean también o tengan alguna relación con los pueblos indígenas. Entonces, ¿por qué esta idea de que la sala, eventualmente una sala especial de la Corte Suprema o un consejo ajeno a la Corte Suprema, integrado por miembros de los pueblos indígenas, debiera tener la última palabra? Yo creo que eso es bien complejo, no sé qué opinan, y vamos a partir al revés quizás ahora. Andrés. Muy bien, muy bien. Bueno, este debate puede ser medio fome porque de repente con Ruggiero pensamos lo mismo, pero voy a tratar de ser polémico para generar alguna pelea. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Natalia, en términos de la revisión. Esta revisión que se introdujo, que no tuvimos la oportunidad de debatir en un principio ni Ruggiero ni yo, nuevamente, pero que ahora pudimos tener un grado de influencia mayor, viene con una propuesta distinta. Efectivamente, y de hecho fue con los votos de la derecha y los votos del colectivo socialista que se logró derribar esa norma, que está en dos partes, no es solamente una norma de revisión, sino que también está dentro de las atribuciones del Consejo de la Justicia. Y de hecho, tanto así, para comentar la historia más o menos de cómo fue la situación, se había pedido votación separada de las atribuciones del Consejo, no sé si te acuerdas tú, Ruggiero,
y se alcanzó a votar la primera atribución, que era la del Consejo, se aprobó el Consejo, y la designación de los jueces. Y luego, quien había pedido votación separada, la retiró la votación separada del resto de las atribuciones. Y ahí nos saltaron las alarmas y Ruggiero y yo tomamos la decisión de rechazar todo completo, todas las atribuciones, porque no podíamos dejar subsistente esta revisión integral sin que se precisara que tenía un cariz netamente administrativo. Y por lo tanto se logró finalmente el objetivo, las normas volvieron a la comisión, y ahora, bueno, tenemos que votarla hoy día, pero a mí me da la impresión, no sé si a Ruggiero le da la misma, pero me da la impresión que a mí me hubiese gustado que esa norma desapareciera, o sea, si ustedes me preguntan que ojalá no hubiese tenido ni la mitad de los votos, la votación en particular, para que no volviera nunca más. Pero ahí está, y hay que hacer, y hay que arreglarla. Y por lo tanto, la propuesta es sobre la base que simplemente sea la gestión administrativa y que no pueda decir relación con las sentencias que hayan sido dictadas. Era grave. A mi juicio era grave, y era una afectación enorme y profunda al principio de la independencia, ¿ya? En segundo lugar, Natalia, el Banco Central, voy a tocar madera, logramos de que no fuera con escaños reservados la composición, ¿ya? Viene sin escaños reservados, ¿ya? Ojalá que no vean el programa si no se van a enojar conmigo por lo que dije, no, pero no es por eso, sino que un organismo técnico y que tiene otra cariz, y además que quedó establecido, y esto porque he escuchado algunos comentarios en torno a que se diversificó las funciones, no, quedó concentrado en el objetivo de política monetaria. Esa es su función. Los otros criterios del artículo 2 son simplemente orientadores de la función de política monetaria, ¿ya? Se hace lo que se puede, no lo que se quiere. Tenemos un Banco Central con esa atribución, ¿ya? Y lo último, respecto de que la Corte Suprema sea el final, la propuesta va en ese sentido, porque justamente se rechazó lo que iba en un principio con una sala, con un tribunal especializado, con composición ultra, mega, super, hiper especial. No, ahora es una sala, la propuesta, y simplemente con unos consejeros. No es consejeros expertos, ¿por qué? Porque obviamente no le vamos a exigir a los jueces profesionales de esta sala que conozcan toda la justicia indígena. Y estos consejeros, seguramente, y eso lo determinará la ley, tienen que formar parte del pueblo originario respectivo en relación con el cual se presentó el medio de impugnación, que en la propuesta de reforma tampoco va especificado. El medio de impugnación será una apelación, una casación, una nulidad, tendrá que determinarlo la ley, respectiva en el debate democrático. Así que en eso creo que estamos bien direccionados, dependiendo de lo que ocurra hoy en la votación, porque yo creo que esa es una de las grandes incertidumbres. Yo por lo menos la tengo, de que pudiésemos tener algún tipo de novedad. La propuesta que yo estoy hablando es transversal, pero podríamos tener algún tipo de sorpresas. Gracias, Andrés. No sé, Ruggiero, si tú quieres aportar algo más. Sí, muy, muy breve. A ver, volviendo un poquito a lo que hay detrás de esta atribución de revisar íntegramente la labor de los tribunales de justicia, partamos de un poquito más atrás de lo que comentaba Andrés Cruz. En algún momento se supo por la prensa de que había una iniciativa presentada por el Partido Comunista, Hugo Gutiérrez y también Mauricio Daza, para crear este comité de personas designadas por el presidente de la República que iba a revisar la conducta de los jueces y los iba a poder remover, los jueces de la Corte de Apelaciones, porque a juicio de ellos, ese era el argumento, eran jueces no democráticos, muchos de ellos, y valía la pena hacer una purga, porque eso era verdaderamente lo que había detrás. Obviamente que la polémica fue tan fuerte que esa idea quedó guardada en un cajón, pero se revivió con algunos arreglos cosméticos, a mi juicio, en esta norma, que permite la revisión integral de los tribunales. Está un poco solapada, quizá Andrés discrepa a mí, pero es lo que yo veo. Está un poquito más maquillada, pero eso es lo que hay detrás, son los mismos autores, ¿ya? Y que lamentablemente, yo lo digo con mucha responsabilidad, lo he dicho en otras entrevistas, son dos convencionales que han ejercido influencia muy negativa dentro de la comisión, lamentablemente con propuestas muy perniciosas. Esta idea de los jueces a plazo también vino de ellos. Entonces, en general, propuestas que van en contra de lo que tiene que ser un poder judicial independiente e imparcial. Bueno, pero dicho lo anterior, efectivamente la crítica ciudadana, la opinión pública, el pataleo tiene resultados, y hemos logrado detener normas como esa. ¿Ya? Yo creo que a la larga la historia va a poder decir de que el rol de la centroderecha
aún siendo minoría, permitió atajar goles que eran goles metidos con la mano, porque esa es la verdad, o sea, eran cosas que afectaban muy para mal nuestra democracia. Así que yo espero que esa atribución del Consejo de la Justicia sea rechazada, confío en que va a ser así. Ahora, tus preguntas, Natalia. ¿Por qué miembros indígenas en todos los órganos del Estado? Aquí hay una agenda súper potente, ¿ya? Yo creo que nuestro sector en la centro-derecha no lo vimos venir, ¿ah? Esa es la verdad. Pero aquí había una serie de redes operando desde hace años con políticos en Ecuador, con políticos en Bolivia, y la verdad es que ellos agarraron el manual y lo llevaron un paso más allá. ¿Cuál es la autocrítica que hacen quienes están metidos en el mundo indigenista? Que tanto Rafael Correa como Evo Morales le concedieron derechos a los pueblos indígenas, pero esos derechos quedaron un poco en el papel. El derecho a la Pachamama, los derechos de recuperar las aguas, de la naturaleza, en definitiva, no cumplieron el objetivo ni las promesas que se habían hecho. ¿Y cuál es la conclusión que sacan todos los intelectuales, como el mismo García Linera en Bolivia? Bueno, que los pueblos indígenas no tienen que estar solamente en la parte dogmática de los principios y de los derechos, sino que tienen que estar en la sala de máquinas, en la parte orgánica. Y por eso quieren tener representación y cuotas en el Parlamento, en la Asamblea Regional, en los consejos municipales, en el Banco Central, en el Consejo de la Justicia, en la Fuerza Armada, esto yo lo he escuchado. Entonces, esa es la agenda, ¿ya? Ese es el programa político que hay detrás. Ahora, ¿cómo creo yo que uno puede argumentar en contra? ¿Ya? Porque también la sensibilidad política hoy día, hay mucha gente que dice, bueno, démosle un espacio a estos grupos postergados. Yo creo que para visibilizar minorías, basta con que tú los incluyas en la terna, en la quina, ¿ya? Démosles un espacio quizás ahí. Pero cuando se trata de organismos técnicos, yo creo que la designación, el nombramiento, tiene que ser de acuerdo al perfil que requiere el órgano. Si es una persona indígena o no indígena, que lo decida la persona que tiene que hacer el nombramiento, sea el Congreso, sea el presidente de la República, sea el Consejo de la Alta Dirección Pública, que lo decida el órgano, ¿ya? Pero se tiene que cumplir con el perfil y los requisitos de las mejores personas para cada órgano, Banco Central, etcétera, etcétera. Esa sería mi respuesta. ¿Y por qué tiene que haber justicia indígena? Yo ahí sí hago un matiz. Hoy día ya existe pluralismo jurídico en Chile. ¿Ya? La ley indígena lo reconoce, artículo 54, tú puedes invocar la costumbre indígena en un juicio, vas a tener que demostrarla. Se invoca a diario en causas penales en el sur. ¿Ya? Otra cosa es que los tribunales hasta ahora la han desechado y por eso es problemático que obligan a los tribunales a adoptar una perspectiva intercultural. Eso para mí es cargar los dados, ¿ya? No me gusta, afecta la imparcialidad. Pero existe pluralismo jurídico y debe seguir existiendo y va a seguir existiendo, porque la verdad es que somos un país con una herencia y pueblos indígenas que todavía existen. Son pocos. Chile es un país mestizo, el 75% de los indígenas viven en zonas urbanas, eso es cierto, pero todavía hay algunas comunidades muy pequeñitas, alejadas de las grandes ciudades, que utilizan algunas costumbres. Por ejemplo, el pueblo aymara. Sus problemas de deslinde los resuelven de acuerdo a ciertas costumbres y usos verbales, que la propiedad llega hasta donde está ese cerro histórico o el río, en fin. Y tenemos que prohibirles hacer uso de esas costumbres. Yo creo que no, pero no exageremos. Ahí está mi crítica. Yo creo que aquí este tema se está exagerando, se está llevando a una serie de temas que no corresponde, y ahí está el problema. Porque como dijo el profe Massa, no podemos redactar una constitución para un país imaginario. Tenemos que construirla para el Chile real, y el Chile real es distinto de Bolivia, de Ecuador, en donde hay zonas indígenas donde el Estado no llega. En Chile, en general, el Estado llega a todos lados, o llegaba, lamentablemente hoy día cuesta entrar a zonas como Temucuicui, pero yo no quiero que haya más Temucuicui. Yo quiero que el Estado llegue a todos lados y que ejerza justicia también los tribunales conforme a las leyes que nuestras asambleas políticas nos están dando. Muy bien, muchas gracias Rubiero y Andrés, entonces por sus respuestas, claro. Ese tema del pluralismo jurídico, en el fondo, da mucho para hablar, sobre todo lo que ustedes mismos comentaban, ¿no? De esto de que coexistan en un plano de igualdad con también el Sistema Nacional de Justicia. Ahora,
Los quiero llevar a otro tema y otra polémica que se ha dado también, que es el tema de limitar la edad de los jueces hasta los 70 años. Y de hecho la ministra Ángela Vivanco, como vocera de la Corte Suprema, fue crítica al respecto y dijo que si se aplicara esto de manera inmediata, como 400 jueces tendrían que salir del sistema que corresponde más o menos a un tercio de los magistrados que hay hoy día en el país, ¿no? ¿Cómo se soluciona ese problema, ¿no? ¿Qué pasa ahí con limitar la edad de los jueces hasta los 70 años? ¿Cómo ven ese tema? Andrés. Bueno, hay algo que hay que tomar en consideración, porque en el microclima que estamos dentro de la convención, yo me considero un tipo de izquierda, pero dentro de la convención parezco un momio como Ruggiero. Y me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Pero yo casi me considero centro izquierda, por lo demás, claro. a esta altura. En el microclima en el que estamos dentro de la convención, muchas veces hay mucha gente que tira la cuerda, mucho. Y hay unas representaciones que tal vez no coincidan con la realidad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y por lo tanto, uno cuando tira la cuerda para el otro lado, tiende a tratar de lo que uno entiende, lo que es lo más ponderado dentro de la convención. Entonces uno llega a la conclusión y uno está feliz. ¡Uy, logramos! Quiero aprobar al Banco Central sin escaño reservado. Es un tremendo triunfo. Pero luego sacamos la propuesta para afuera y nos hacen pedazos. Porque para afuera, lo que se ve, oye, pero esta cuestión es absolutamente... no está moderada, no tiene ningún tipo de proporción, no va a ser aplicable. Y es porque lo que se vive dentro a lo que es afuera es distinto. Y es una realidad con la que nosotros estamos lidiando. Y aquí no voy a defender a Ruggiero Cosi, para nada, no me interesa defenderlo. Pero es complicado estar en este ambiente y llegar a proponer cosas. Cuando ustedes me preguntan determinadas temáticas, uno puede pensar que lo está haciendo súper bien, pero tal vez la crítica constructiva desde fuera hace falta, y hace falta con más evidencia. No solamente la crítica destemplada, porque hemos visto algunas autoridades, por ejemplo, la propuesta del Ministerio Público, que he pegado con el Ministerio Público, estoy picado, en la que lo único que dicen son propuestas delirantes. Ya, ok, es delirante. ¿Qué propones tú? ¿Qué propones para mejorar esto? Porque si pretenden que todo quede igual, es un error. No va a quedar todo igual. Por lo tanto, lo bueno es establecer una propuesta que sea diferente, ¿ya? Para los efectos de dejar políticamente conforme a todos los sectores y lograr el objetivo que es la propuesta constitucional. Yo voy por mí, que se apruebe el nuevo proyecto, veamos lo que salga, obviamente, todavía queda. Pero para eso hay que intervenir, y hay que intervenir de manera constructiva. Esa es la visión que yo puedo dar desde un principio. Y la pregunta tuya, ¿cuál era, Magdalena? Que me piqué y no dije, no con respecto a limitar la edad de los jueces. Ya, ahora voy al tema de la edad. Estaba vinculado con eso de la edad de los jueces. Primero, no nos olvidemos que van a haber disposiciones transitorias. Y ya las propuestas de disposiciones transitorias están. Porque hay un grupo importante dentro de la izquierda moderada, o yo me digo izquierda moderada, ya no sé lo que soy, dentro de lo que es los grupos de los más moderados, en la que no quiere que si llegásemos a terminar la propuesta de nueva constitución, si llegase a aprobarse la nueva constitución, que esto no se aplique de manera abrupta. Tiene que haber un periodo de transición, necesariamente. Y ese periodo de transición está marcado por las disposiciones transitorias, que nadie le ha dado la importancia que realmente se merecen estas disposiciones transitorias, que van a ser trascendentales, básicas en la labor que estamos desarrollando. Recordemos que la Constitución del 80 rigió entre el 80 y el 89 a pura disposición transitoria, y luego fue modificada profundamente el año 89 para regir en plenitud del 90 en adelante con la modificación del 89. No fue la Constitución del 80 la que empezó a regir propiamente tal. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y entonces, ya voy a la respuesta, Magdalena, es que nosotros somos de la idea de que este límite de edad no se aplique en relación a quienes actualmente están dentro del escalafón primario del Poder Judicial, ¿ya? Tanto respecto de los 70 años, porque hay otra cosa que no me han preguntado, pero yo la voy a responder igual porque soy muy respondón de cosas que no me preguntan, que es respecto de el periodo de duración de los jueces, de los ministros de la Corte Suprema, de los 12 años, ya que fue rechazado y que actualmente hay una propuesta distinta, que aumenta el periodo de duración, y esas disposiciones también la aplicabilidad de esa norma va a estar determinada por las disposiciones transitorias.
La idea de un grupo importante es que esto no sea aplicable a los ministros que actualmente se desempeñan en la Corte Suprema, sino que sean aplicables respecto de los ministros que asuman con posterioridad la entrada en vigencia de la Constitución. Vamos a ver qué pasa, pero esa es la propuesta que tenemos un grupo importante de convencionales. Ahora, eso no lo vamos a ver hoy día, porque hoy día vamos a ver simplemente la normativa, las disposiciones transitorias, las vamos a ver más adelante. ¿Es necesario los 70 años? Miren, mejor que quedara en 70 que en 60. A eso voy con lo que decía en un principio. Hay quienes tiran la cuerda, hay quienes tiraban la cuerda, y Ruggiero lo sabe perfectamente, para que tuviésemos periodo de duración de los jueces de instancia y los ministros de Corte de Apelaciones. Lo que atentaba en contra de la inmovilidad, eso sí quiero, lo voy a decir, era un disparate, me voy a colocar igual que los críticos del contrario, era un disparate. Y por lo tanto, cuando sigue esta negociación, ya, dejemos los 70 y metemos la revisión y nos quedamos tranquilos para los efectos de evitar de que esto sea una modificación que pueda ser más perniciosa de lo que puede finalmente llegar a verificarse. Yo estoy en contra de aquellos que manifiestan, pero ¿por qué los jueces tienen una posibilidad de jubilarse a los 70 y no como todos los chilenos a los 65? Eso es falso. Todo lo contrario, la edad límite, porque ustedes saben que la jubilación, el hecho de llegar a los 65 no es una causal de término en la relación laboral. Las personas pueden seguir desenvolviéndose con posterioridad. Lo que ocurría con los magistrados era que ellos generalmente se desenvolvían por periodos que iban mucho más allá de los 75 años, con todas las consecuencias que eso podía irrogar, y además impedía o dificultaba la oxigenación de los órganos de la jurisdicción. Y ese es el objetivo que se persigue acá. Pero tampoco podemos aplicarlo de manera abrupta, porque hay una convención internacional que nos llama a evitar todo tipo de discriminación contra el adulto mayor. Y eso se nos olvida también. Cuando nosotros planteamos el debate, manifestamos, oiga, nosotros tenemos como límite el hecho de no afectar los tratados internacionales que actualmente están vigentes en Chile. Si incorporamos una disposición que afecta al adulto mayor por las circunstancias simplemente de la edad, estamos discriminando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo se va a aplicar esa norma, y por eso hablo yo de las disposiciones transitorias. No hablo más. Perfecto. Ruggiero. No, yo creo que Andrés lo abordó desde toda su arista. En lo personal, yo traté de defender con una uña y dientes que se mantuviera la edad de jubilación a los 75 años por dos razones. Una ya la mencionó Andrés, no hay que mirar en menos a los adultos mayores, y la experiencia es importante en la administración de justicia. Y lo segundo es que la proyección de vida hoy día, tanto para hombres y para mujeres, va más allá de los 75 años. Entonces, si tú quieres resguardar la independencia del juez cuando está al final de su carrera, tú tienes que darle la seguridad de que va a poder desempeñarse y va a poder tener un ingreso, una estabilidad laboral durante un buen periodo de tiempo. Entonces, yo creo que acortar la jubilación es una mala idea, pero aquí yo reconozco que nosotros también a la centro-derecha nos pasa lo que el fenómeno que mencionaba Andrés. Defendimos esta idea, tratamos de resistir en la comisión, pero cuando llega al pleno y tú te das cuenta de que al final del día, al menos la norma de las causales de remoción de los jueces estaba bien redactada, y lo único que no nos gustaba era que se cambiara la edad de jubilación, al final uno tiene que un poco taparse los ojos y votar a favor, porque al menos estábamos dejando claro cuáles eran las causales de remoción de una manera que el día de mañana no pudiera afectar la independencia de los jueces por remociones ajenas a esas causales. Entonces, lamentablemente es así, pero el juicio ciudadano podría ser distinto. Y yo creo que esa es una realidad que no hay que perder de vista. Y solamente comentar que las disposiciones transitorias hoy día están todas en pausa, ¿ya? Se van a presentar más adelante, y efectivamente ahí, como mencionaba Andrés Cruz, vamos a tener que hacernos cargo de cómo van a aplicar estos cambios en la edad de jubilación y el periodo de duración de los jueces de la Corte Suprema a los actuales jueces. Yo parto de la base de que no puede aplicarse con efecto retroactivo, así de simple, y vamos a tener que buscar una buena redacción para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Ya nos van quedando pocos minutos. Yo no quiero dejar de referirme a los órganos autónomos constitucionales, que también son parte de estudio de esta comisión. Yo debo reconocer que por lo menos a mí me llama profundamente la atención la cantidad de órganos autónomos constitucionales que se están incluyendo. Y lo digo porque, si bien tienen algunas ventajas, también en doctrina hacia atrás presentan algunos aspectos que son complejos o criticables, desde el punto de vista de hasta dónde llega, ¿no es cierto?, esta autonomía y la independencia, y cuán escrutables son o no por otros órganos del Estado. Yo no sé si esa discusión ha estado presente,
pero yo observo por lo menos más de 10 o 12 donde incluso hay un servicio, un Consejo Nacional para la Transición Productiva Socioecológica, el Servicio Nacional del Consumidor se sube a la Constitución, y parece haber poca diferencia en esa línea con el legislador del futuro. Pero más allá de mi comentario, mi pregunta es la siguiente. Yo observo con preocupación que en estos órganos en general la figura del presidente de la República, en tanto persona que propone una designación hoy día al Senado hoy, el presidente desaparece prácticamente de todas estas designaciones y se radica en el Consejo de Alta Dirección Pública, que a su vez se transforma en un órgano autónomo constitucional. ¿Por qué me preocupa? Porque uno empieza a conectar partes del puzzle y en la Comisión de Sistema Político el presidente de la República pierde también muchas de sus atribuciones en materia legislativa, ¿ya? Y si bien uno puede pensar que habían cuestiones ahí que perfeccionar para darle un cierto equilibrio al debate legislativo entre Congreso y presidente, me preocupa una tendencia de que en sistema político el presidente queda debilitado en el proceso legislativo y en el tema de los nombramientos, que aún no está resuelto si lo va a hacer la Cámara Territorial, la Cámara Unicameral Política, pero además se le quita al presidente la facultad de proponer. ¿No habría sido mejor ahí si lo que preocupaba era la base técnica en la que se sustenta la designación del presidente, que el presidente hubiera tenido que elegir de una nómina 10, 5 personas que le proponga el Consejo de la EP, pero sigue siendo el presidente el que propone el nombramiento? ¿Por qué se desechó? ¿O por qué se transita hacia un esquema en que el presidente no tiene participación? Yo creo que esto está relacionado con lo que dije en mi segunda rabiosa intervención o tercera intervención en términos de dónde estamos. Finalmente, en materia de acuerdo, la legitimidad democrática en general está dada además por el Consejo, no por el Consejo de Alta Dirección Pública, sino que las propuestas las determina el Congreso. El Consejo generalmente propone y el que determina el Congreso, que nosotros lo dejamos consignado así porque no tenemos idea en qué va a terminar esta cuestión del Congreso. Hay algunos que queremos que sea bicameral y que no eliminen el Senado, pero nuevamente se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Y esto está vinculado estrechamente con lo que está pasando en el sistema político. ¿Por qué? Porque también hay una tendencia, yo diría, académica, política, de teoría política, que es parlamentarista. Y eso ha ha influido, digamos, en las decisiones o las negociaciones políticas. ¿Por qué? Porque se ha tomado o se ha señalado por quienes tienen una visión parlamentarista que atendido el sistema o que se denomina presidencialismo reforzado, hiperpresidencialismo, en que el presidente interviene en todas las designaciones, la idea es quitarle esas prerrogativas y entregárselas al órgano que sería más representativo de la ciudadanía, que es el Congreso. Y por eso se elimina al presidente de la República de todo este tipo de designaciones. El objetivo finalmente es evitar de que nos transformemos en o evitar este hiperpresidencialismo y la vía es quitarle este rol de designaciones y entregársela al Congreso. Eso es, si tú me preguntas, y finalmente, en general, estos planteamientos y estas posiciones parten de aquellos que tienen una perspectiva parlamentarista, obviamente, y que quieren de alguna manera dejar su huella introducida dentro de la convención. Varios me consta que éramos de la idea del presidente de la República, dentro del colectivo socialista no hay una posición. De hecho, hay quienes sustentan, sin ser parlamentaristas tampoco, que sería una vía para lograr quitarle atribución al presidente de la República y lograr quedar con este presidencialismo atenuado. Es decir, es una manifestación de una reacción en contra de lo que se denomina el hiperpresidencialismo. Mira, yo complementaría diciendo que en nuestra comisión pasó algo parecido a lo que sucedió en la Comisión de Derechos Fundamentales. Aquí cada constituyente llegó con su adorno que quería colgar en este árbol de Pascua. Entonces, en la Comisión de Derechos Fundamentales todos ponen el derecho a esto, el derecho a esto otro, el derecho a esto por aquí, por allá. Bueno, en nuestra comisión pasó lo mismo con las agencias autónomas y organismos constitucionales autónomos. Entonces, el Consejo para la Transición Económica, para mí ese sí es un disparate, o sea, no tiene ningún sentido. Y otros tantos más, elevarlos a rango constitucional no tiene mayor justificación. Pero se da por este fenómeno político de que bueno, como hay ausencia de partidos políticos que miran el interés general y cada constituyente y cada bancada mira intereses puntuales, bueno,
los ecoconstituyentes quieren tener una agencia para la transición porque quieren cambiar el modelo económico a algo más ecológico, en fin. Después quieren tener la agencia del agua, que yo comparto, ahí sí me parece que hay más justificación. Daniel Stingo quería que estuviera el CERNAC porque aparentemente hizo campaña con eso. Entonces, bueno, lamentablemente no hay una mirada de bien común y cada uno quiere colgar, como digo yo, este adorno dentro del árbol de Pascua que estamos redactando. Y tal como decía Andrés Cruz, yo creo que hay un parlamentarismo que está camuflado, pero que está ahí, entre medio de las ramas, y se notan este tipo de decisiones. Ayer lo discutíamos, antes de ayer, perdón, a propósito del Banco Central. Se eliminó la figura del presidente en los nombramientos de los consejeros. Va a quedar solo en las manos del Congreso, y bueno, eso se presta para cuoteo político, y además que se diluyen las responsabilidades, y esa es la gran cuestión, que a veces, por ser tan básico, se pierde de vista, pero se diluye. Si un nombramiento es malo, hay quien echarle la culpa al presidente. Si un nombramiento es malo y lo hace el Congreso, ¿a quién le echamos la culpa? Se van a tirar la pelota entre todos. Entonces, y tal como dicen muchos autores, lamentablemente estos rasgos de parlamentarismo en Latinoamérica sabemos que terminan en asambleísmo. Y eso a mí me parece que es un mal camino. Muy bien, Ruggiero Cosi, Andrés Cruz. Nosotros nos tenemos que despedir, no estamos en la hora, para dejarlos a ustedes también con vía libre. Muchas gracias por haber participado esta mañana con nosotros. Junto a Libertad y Desarrollo les agradecemos. También a todos quienes nos acompañaron esta mañana. El próximo viernes, además, estaremos a esta misma hora conversando sobre derechos fundamentales, el rol de los privados en la provisión de bienes públicos y derechos sociales con Rocío Cantuarias y con Patricio Fernández. Así que muy invitados también a seguirnos el próximo viernes. Muy buen invitado, Muy buen invitado. Sí, tenemos invitados de lujo. Sí, de lujo. Los dos, Rocío y Patricio, son invitados de lujo. Muy bien. Y ustedes también. Y hemos tenido, así que muchas gracias. Sí. Que estén bien y nos volvemos a reunir el próximo viernes. Muchas gracias. Chao, gracias por la invitación. Que estén bien. Chao.